12 de mayo, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos una nutrida agenda informativa en nuestra mesa de trabajo y por eso damos la bienvenida y saludamos como todas las mañanas a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Byron. ¿Cómo están? Qué gusto, qué lindo verles nuevamente. Lautaro, ¿cuál es la actualización de la crisis carcelaria? Este es un tema realmente que nos preocupa, pero tú nos tienes los detalles de lo que está sucediendo en este momento. Buenos días, Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, les contamos que ayer hubo un intento de amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, donde también el lunes sí hubo una violenta masacre. Sin embargo, fue controlada y les comentamos que hay nuevas acciones de parte de las autoridades para controlar este tipo de incidentes en las cárceles. Muy importante esa información, Lautaro. Andrea, ayer un nuevo impasse en la Asamblea Nacional. Qué vergüenza, qué situación tan terrible que se vivió con los legisladores. Tú nos puedes comentar al respecto, por favor. Vero, ¿cómo estás? Buenos días. Byron, Lautaro, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, lamentable el incidente que hubo ayer en la Asamblea Nacional, mientras la fiscal general Diana Salazar estaba en una comparecencia dentro de una comisión. Quédese con nosotros que le tenemos todos los detalles. Correcto, Andrea. Byron, ¿cuáles serán las entrevistas? En nuestro segmento de entrevistas estaremos analizando sobre todo el tema de seguridad que tanto nos preocupa a todos los ecuatorianos. Coméntanos, por favor. Hola, Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, con nosotros acá en esta mesa de trabajo. Más adelante, la doctora Berta García es especialista en seguridad hemisférica y lucha contra el crimen organizado. Es una docente de la Universidad Católica del Ecuador, pero también estará con nosotros el viceministro de Economía y Finanzas, José Castillo. Con él hablaremos sobre la salud de la economía y cuánto han sido esas recaudaciones extraordinarias de este primer cuatrimestre del año. También tenemos entendido que existe un aporte por parte del Fondo Monetario Internacional, sí, que de es un unos dato 1.000 también millones importante. de dólares. Sería el último desembolso tras la reunión de revisión de los acuerdos. Una inyección económica para la economía de nuestro país. Byron, amigos televidentes, entonces estén pendientes porque hacemos una invitación para que nos sintonicen de igual manera a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a revisar los titulares de la jornada? Bienvenidos. Un nuevo intento de violencia se registró en la cárcel de Santo Domingo, pero la policía logró controlar el mismo. Las autoridades han trasladado a nuevos reos a centros diferentes. Incidentes entre correístas y varios legisladores en la Asamblea Nacional, cuando la fiscal Diana Salazar compareció ante el pedido de varios asambleístas. Tercer día de agenda oficial del presidente Guillermo Lasso en Israel. Esta vez se ha reunido con su homólogo Isaac Herzog, quien ha comprometido toda su ayuda en materia de seguridad y cooperación tecnológica. Vamos enseguida con el desarrollo de las noticias, amigos televidentes. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, en donde defendió su gestión y sobre todo la investigación previa que se lleva a cabo en contra de 93 legisladores tras una denuncia de la presidenta Guadalupe Llori. La cita tuvo percances, como les indicamos. Veamos. La fiscal general Diana Salazar fue contundente e hizo un llamado de atención a la Asamblea. No es correcto que se involucre el sistema de justicia en una pugna política. Es que según detalló, la presidenta Llori, quien denunció a los legisladores que dieron paso a la conformación de una comisión pluripartidista para investigarla, no ha ido ni siquiera a reconocer su firma rúbrica, ni a dar su testimonio libre y voluntario. Esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. Porque no tiene sentido que en un momento se denuncien a 93 personas, después se denuncien a 81 asambleístas. ¿Y qué vamos a esperar mañana? Quizá que digan que fueron 70. Se defendió y aclaró que la investigación previa iniciada responde al procedimiento que manda la ley para la Fiscalía. Que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Durante la comparecencia en esta comisión de mayoría correísta se increpó a la fiscal sobre otros temas como el caso INA Papers. ¿Qué te pasa?
La sesión se fue de las manos tras un cruce de palabras entre los asambleístas Ferdinand Álvarez, Blanca Sacancela y Juan Fernando Flores. Y le pido por favor a usted que mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. Guarda silencio. Lo que obligó a la terminación abrupta de la comparecencia y el compromiso de la fiscal de responder a los legisladores de forma escrita. Carolina Basante, Noticias 7. Realmente lamentable este incidente que ocurrió ayer en la comisión. Como veíamos ya en la nota qué es lo que pasaba o lo que ocurría en esta comisión, la fiscal Diana Salazar estaba ahí para comparecer y aclarar por qué se había abierto esta investigación en contra de 93 asambleístas que votaron a favor para que se conformara una comisión pluripartidista que ahora mismo está investigando las acciones de la presidenta Guadalupe Llori. Lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar, ya lo oíamos, es que ella también pone reparos a que en primera instancia se había denunciado a 93 asambleístas y luego se está denunciando a 81 asambleístas. Ella dice que esto es solo una muestra de que exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. Estas han sido las palabras de la fiscal Diana Salazar. Y lo que veíamos y estamos viendo ahora en imágenes sobre este incidente que se produjo ahí, ¿qué era lo que pasaba? Estaban pidiendo información sobre otros casos, por ejemplo, el de INA Papers. Ustedes recordarán que en 2019 la Fiscalía abrió una investigación por este presunto delito que está asociado al expresidente Lenín Moreno. Se estaba pidiendo información también sobre este caso, pues dicen que va a paso lento. Sin embargo, lo que decían es que en el orden del día solo estaba que la fiscal compareciera sobre esta investigación de los 93 asambleístas. Luego Blanca Sacancela, que es del oficialismo, pues dijo que no estaba eso en el orden del día, que siguiera la comisión como estaba planteada y que no se le podía tal vez pedir o incluirlo en un juicio político, hablar de un juicio político para la fiscal Diana Salazar. Y luego ocurrió este incidente, Lautaro. Sí, justamente estaba hablando Ferdinand Álvarez, que es el presidente de la comisión y que es del partido UNES, y él decía y cuestionaba esto que bien comentas tú, sobre la intervención de otras funciones del Estado dentro pues, del legislativo. Y ahí es que Blanca Sacancela le dice, pero si ustedes lo que están haciendo es pedir un juicio político contra Diana Salazar cuando ella está cumpliendo su trabajo. Esto molestó a Álvarez, él contestó de una manera, pues elevó la voz y la trató de una forma que evidentemente causó malestar e incomodidad en los demás legisladores de Creo, como Juan Fernando Flores. Producción, si tenemos el video, mejor que el video hable por sí solo y luego aquí lo comentamos. Estoy hablando, usted guarda silencio. Usted no le grita a nadie. No le grita a nadie. Guarda silencio. No le grita a nadie. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le vas a gritar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le vas a gritar? Escolta legislativa, por favor. ¿Escolta qué? Escolta ¿A legislativa. quién le vas a gritar tú? Tú eres un malcriado. Tú eres un malcriado. Aprende a respetar. A ver, habla. Aquí no eres que hablar de La Constitución, la ley de la Fiscalía, cualquier ciudadano o institución puede presentar cualquier tipo de denuncia o solicitud de investigación previa a la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía como órgano de justicia ecuatoriano tiene la obligación, porque así está en la Constitución, de iniciar un procedimiento previo que es antes de lo que se denomina instrucción fiscal. Una instrucción fiscal, según el procedimiento jurídico, puede durar hasta 120 días, dependiendo del delito que se investigue. En este caso, la fiscal puede recopilar información, sus agentes fiscales, y sobre esa información hacer un análisis jurídico, si efectivamente procede o no este recién inicio de investigación. No es que va a investigar. Los elementos de las partes, en este caso de la acusación de la señora Llori, podría dar elementos para saber si efectivamente procedió o no. Por eso es que la notificación que ha hecho a estos 90 y pico de asambleístas significa eso. Los voy a notificar simplemente para que me den una versión. Luego de la toma de esa versión se reúnen los elementos que pueden ser de convicción o no. Y después de eso, solo después de eso, que puede tomar semanas o meses,
podría iniciarse una instrucción fiscal. Pero claro, ya salen algunos pues indignados a decir que la fiscal se está intrometiendo en una función del Estado. Lo cierto es que ese es el procedimiento para cualquier denuncia que haga cualquier ciudadano de a pie o alguna institución o una autoridad, en este caso como la señora Yori. Así es, y lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar el día de ayer también en la comparecencia es que la presidenta Yori todavía no ha conocido firma y rúbrica y tampoco ha rendido versión sobre su denuncia que presentó el pasado 26 de abril. Ella lo que ha dicho es que tiene dos opciones, o archivar esta denuncia o iniciar una instrucción fiscal, como bien lo has dicho tú, Bay. Además, también aclaró una pregunta de los asambleístas de por qué actuó con tanta rapidez, por qué en este caso sí y en otros no. Ella dice que en esta situación en particular, la víctima es el Estado. Por ende tuvieron que aceptar todas las pruebas y empezar con la investigación. No dio detalles de las acciones que se están tomando porque, como ya explicó, hay reserva de ley. Eso le permite no dar detalles de lo que está sucediendo específicamente. Pero anexando esto con lo que vimos hace poco de este cruce de palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Diana Salazar aprovechó esa oportunidad para decir, yo mejor me retiro de la mesa, veo que están en otra, me voy. Cualquier pregunta que me hayan hecho o que tengan, se las voy a responder por escrito, y se retiró de la sesión. Lastimosamente, este incidente pues empañó lo que era una comparecencia muy importante, por lo que piden los asambleístas de la investigación a los 93 legisladores. Ahí, Lautaro y compañeros, yo quisiera insistir un poquito en el tema del código de conducta que se debe mantener en la asamblea. Son los representantes del pueblo ecuatoriano, son asambleístas que están pues dando a conocer no solamente un tema de fiscalización, sino también de legislación, y en ese sentido se merece todo el respeto cualquiera de las diferentes posturas ideológicas o políticas que se pueda dar dentro del recinto, y en ese sentido es muy importante que se establezcan entonces estos parámetros y que quede de alguna manera como precedente para que esto no se vuelva a repetir, porque los ecuatorianos nos merecemos respeto, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento es que hay muchas de estas faltas leves, graves, etcétera, que ya existen en la función digamos en la ley de la función legislativa, pero lamentablemente es letra muerta, ¿no? Porque realmente hemos visto no solo sino todos los incidentes que hemos tenido en estos casi ya 80 días que tiene de crisis institucional la Asamblea Nacional. Ojalá que se revise este tema, amigos televidentes. Ahora les contamos que policías y militares evitaron un nuevo amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. La mañana de este miércoles, inmediatamente se activó el protocolo para controlar la situación ventajosamente. Como resultado, 76 reos fueron trasladados a otro centro penitenciario. El hecho no dejó afectaciones. Ahí, quieto ahí. ¡Abre el hueco, échala! Una nueva alerta de motín al interior de la cárcel de Santo Domingo generó alarma en las autoridades que custodian el recinto carcelario. En videos en redes sociales se observa cómo privados de libertad subieron al techo de la fachada de la infraestructura. En otro video se puede observar y escuchar lo que serían detonaciones, lo que causó preocupación entre los presentes. Horas más tarde, a través de un comunicado, el Sistema Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó que tras esta alerta, se movilizaron a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar la situación y evitar incidentes. Una de las primeras acciones fue trasladar a 76 privados de libertad hacia otro centro carcelario, aunque no se precisó el nombre. Activados los protocolos del SNAI, se han activado todos los procesos para mantener el control del centro como tal. Todo esto en medio de decenas de personas que buscan información sobre sus familiares privados de libertad. Al momento, 200 reos han sido recapturados mientras que 20 siguen prófugos. Por ello, la Policía Nacional implementó un sistema de recompensas que van de $500 a $3.000. Esta información los ciudadanos lo pueden dar con total y absoluta reserva a través de la línea 1-800 delito, en donde se evaluará el grado de peligrosidad del ciudadano y de acuerdo a ello se cancelará la recompensa. 42 de los 44 fallecidos por los enfrentamientos de este lunes ya han sido identificados y entregados a sus familiares. Edison Saavedra, Noticias 7. Reiteramos la información, hubo un incidente en la cárcel de Santo Domingo que no pasó a mayores.
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron controlarlo y evitar un amotinamiento, porque ese era el fin, otra vez enfrentarse y otra vez causar afectaciones tanto a la infraestructura de la cárcel como pues a la integridad y a la vida de los PPL que allí se encuentran. 76, que no se dijo de qué bandas son, fueron trasladados a otras cárceles que tampoco se especificó a dónde directamente fueron trasladados. El protocolo que hicieron es sacarlos, subirlos en unos buses especiales, custodiados, que fueron hasta otro centro de rehabilitación, y desde ahí son distribuidos a diferentes lugares, a donde los mandan generalmente, donde el PPL evidentemente pida, porque tiene más cercanía a su familia o porque es el lugar de origen. Claro, ahí está el problema. Los jueces han dado más de 180 habeas corpus y traslados los últimos 2 meses. Increíble. La mayoría son de El Turi. Sí. Y lo que dice la presidenta de la Corte Provincial de la SUAY y varios de los jueces que los he escuchado en algunos medios de comunicación es que nosotros solo tramitamos el pedido de los reos a través de sus abogados, o sus abogados a través de los reos, porque tienen temor a que sean asesinados. Y pues depende ya de la contraparte. ¿Quién es la contraparte? El Estado. ¿A través de quién? Del SNAI. Entonces, si el SNAI no pone reparos, ellos dicen, yo solamente verifico que las motivaciones jurídicas y de garantías penales se cumplan y doy el traslado. Entonces, no nos pueden acusar a los jueces de ser los que estamos enviando traslados por traslados, sino que hay un sustento jurídico, y si efectivamente, en este caso jurídico de garantías penales, que es lo que establece la normativa, porque son jueces especializados en garantías penales. Entonces, claro, el SNAI tendría ahí que o reforzar su participación jurídica en estas audiencias para decir no de paso por estas razones jurídicas. Claro, evidentemente, pues los jueces en este caso tendrían cierto nivel de razón jurisdiccional. Lo que oíamos ayer justamente con el analista jurídico aquí en esta mesa de trabajo, y es precisamente que lo que se debería hacer en realidad es mirar también estos informes de inteligencia que reposan en el SNAI, en donde se puede verificar a dónde no debería ir un PPL. Por ejemplo, nos ponía el ejemplo, se cambió a Anchundia, que fue quien supuestamente habría iniciado todo este motín en la cárcel de Santo Domingo. Se lo movilizó desde La Roca hacia Santo Domingo sin que hubiese un análisis previo de que ahí no podía llegar, porque evidentemente ahí tenía conflicto con bandas criminales. Entonces, lo que han dicho varios analistas jurídicos es que debería hacerse o debería tenerse en cuenta estos informes de inteligencia para que no se traslade a los PPL a cualquier centro carcelario que pueda precisamente causar lo que hubo el día lunes en Santo Domingo. Y para complementar lo que decía Byron, en la Corte Provincial de la SUAY, en una semana, entre 3 jueces, cada uno tramitaba 8 peticiones por día. Entonces, claro, por eso son los 123 que salieron tanto a Santo Domingo como a otras partes. Ahora, la Corte Nacional de Justicia ayer emitió una aclaración para explicar cómo funciona esto de los habeas corpus, que ha generado una serie de debates, y ellos dicen que los jueces tienen la competencia de aceptar esta reubicación, pero siempre y cuando haya un análisis exhaustivo de que se están cumpliendo todos los requisitos para tener este beneficio penitenciario, y que también los jueces deberían comunicarle al juez anterior que ha estado revisando la sentencia y los habeas corpus de los diferentes PPLs, para que sepan y tengan conocimiento y haya un mejor intercambio de información y evitar esto que está sucediendo. Y reiteran una vez más, la justicia dice, nosotros no somos los responsables de la crisis, porque nosotros estamos dando un recurso constitucional. Si se están matando en las cárceles, eso es competencia de otras instituciones y de otras autoridades. El problema es que se tiran la pelotita entre las autoridades, entre los jueces, entre el SNAI, entre etcétera, etcétera. Y en medio de esto está la inseguridad que sentimos todos los ciudadanos, que eso es indiscutible. Pero también hay un tema de fondo que dicen muchos juristas y expertos en derecho penal, que hay unos vacíos en la ley de garantías jurisdiccionales, en este caso estos procedimientos penitenciarios, estos famosos juzgados de garantías penitenciarias, que como su nombre indica, garantías penitenciarias. ¿Qué significa? Que todo preso, todo detenido tiene ciertas garantías mínimas por un derecho humano, pero allí está esa pequeña letra que queda abierta la discrecionalidad del juez para que ocurran este tipo de casos, que el juez dice, bueno, sí, el médico dice que aquí pues el hombre tiene problemas mentales, dicen que lo pueden matar, entonces sí, autorizo el traslado. Sí, allí es donde está, digamos, una ligereza en la interpretación de ese articulado para que los jueces se justifiquen en la ley.
y bueno, los resultados están ahí. Eso por un lado, Byron, pero por otro lado también sería bueno revisar cuál es la competencia específica del SNAI y si es que efectivamente tiene todo limitaciones, porque toda la organización y todo el aspecto procesal de ministerio a una dirección, cuando en la estructura del Estado, de un gobierno, se baja de nivel administrativo de gestión. Un ministerio, por ejemplo, en este caso una dirección, depende de una autoridad superior, en este caso el ministerio, la subsecretaría o quien esté encima del SNAI. Y claro, hay una limitación terrible de gestión, de autonomía, no solamente de dinero, sino de gestión. Ahí se queda las buenas intenciones que puedan tener esos funcionarios. Claro, es correcto, Moreno, ¿no? Era el Ministerio de Justicia, Rehabilitación Social y Derechos Humanos. Y luego con el gobierno anterior, pues se lo eliminó y se lo fue separando. Y eso sí recordamos que hay una propuesta desde el Ejecutivo de volver a tener una secretaría, es decir, subir al cargo de ministerio para que esté a cargo de todo este tema de las cárceles, que en este momento es una crisis que ya está atrayendo la atención internacional también. Se debería considerar entonces esta posibilidad de manera urgente. Cambiamos de tema. La Fiscalía informó que un sospechoso de la muerte de Miguel Ángel Nazareno fue detenido este miércoles 11 de mayo. La institución indicó que en las próximas horas se va a revelar precisamente la situación jurídica del detenido. Sin embargo, no se explicó de quién se trata, cómo fue aprehendido o cuál sería su vinculación con alias Don Nasa, que como recordamos, amigos y amigos televidentes, era el propietario de la tristemente célebre captadora ilegal de dinero Big Money. Así es, y lo que ha dicho la policía el día de ayer es que se lo ha detenido en el cantón Mejía, al sur de la capital, pero no se ha dado mayor detalle de cómo fue o por qué lo relacionan con este presunto, o más bien con este asesinato de Miguel Ángel Nazareno. Nosotros recordamos que el pasado 14 de abril se lo encontró a Miguel Ángel Nazareno en Amaguaña, en la parroquia de Amaguaña, pues muerto. Habían dicho las autoridades que fue producto de una hemorragia por una bala en su pierna, y eso es pues lo que tenemos hasta ahora de información. Recordemos también que días antes a Miguel Ángel Nazareno se lo había visto en el Ministerio de Defensa, y también sobre esto ya hay investigaciones, ya hay también una lista de 139 militares que estaban dentro de esta captadora ilegal, lo ha dicho el ministro de Defensa, y pues también nosotros seguimos pendientes de lo que ocurre en esta investigación que se abrió. El nombre del presunto, o mejor dicho, el sospechoso vinculado con la muerte, porque todavía no está claro qué participación tuvo en esto. Bueno, el nombre es Jefferson M. Por obviamente motivos de seguridad no se puede decir el nombre completo. Es la persona que fue, como ya lo dijo Andrea, detenida. Recordemos que Don Nasa fue asesinado el mismo día que tenía que conocerse si le daban la prisión preventiva por este presunto caso de captación ilegal de dinero. Ese día apareció sin vida por un disparo en la pierna, que es el que se presume fue el que hizo que muriera. Y Don Nasa, días después, fue enterrado en una parroquia rural a 1 hora y media de El Carmen, donde dicen que no tenía ningún vínculo familiar, no tenía ningún conocido, ningún allegado, y fue enterrado en ese lugar donde, por cierto, había custodia policial para que la gente no pudiera entrar al cementerio. Es todavía un caso muy enigmático el de Don Nasa. Hasta ¿qué horas son? Las 7:30 de la mañana. No hay todavía ningún pronunciamiento extra ni de la Fiscalía ni de la Policía Nacional. Lo único que sabemos es que Jefferson M. fue detenido ayer porque tenía una boleta de captura de la Fiscalía y están en el proceso judicial. Cualquier información o actualización, ya sabe, léalo en el Telégrafo durante el día. Correcto, muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema. El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este 11 de mayo en la residencia presidencial, precisamente en la capital, en Jerusalén, a su par de Ecuador, nuestro presidente Guillermo Lasso. En lo que se considera un encuentro histórico, es la primera vez que un presidente ecuatoriano visita precisamente a Israel. En la cita se dio comienzo entonces a las conversaciones de cara a una eventual negociación, inclusive de un tratado de libre comercio entre ambos países. Como parte de su agenda oficial en Israel, el primer mandatario Guillermo Lasso, en conjunto con su homólogo en Israel, suscribió un memorando en materia comercial. Con ello se abrirá una oficina de innovación ecuatoriana en Jerusalén. Este es un acuerdo que básicamente inicia el proceso para llegar hacia un acuerdo comercial. Vamos a trabajar en materias relacionadas con acceso a mercados, temas fitosanitarios e iniciar un proceso de un acuerdo, un TLC, entre Ecuador e Israel.
El presidente Lasso viajó el pasado sábado a ese país con varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer las relaciones de cooperación en el campo político, económico, cultural y turístico. Además, espera contar con el apoyo de ese país a la candidatura ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ecuador está en una etapa donde quiere fortalecer sus relaciones con sus socios estratégicos como Israel. Nuestra política exterior está guiada por más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Nosotros buscamos fortalecer las relaciones internacionales en campos como el político, el económico, el cultural y el turístico también. Es una visita histórica y una primera visita en Israel de un presidente ecuatoriano. Lo aprecio, realmente aprecio por hacerlo precisamente ahora. Y es una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones de nuestros países. Al finalizar el encuentro, Guillermo Lasso subrayó que la agenda oficial de Ecuador en Israel incluye la presencia de una delegación de 50 jóvenes de emprendedores, quienes conocerán el desarrollo del ecosistema de innovación que se implementa en ese país. Andrea Orbe, Noticias 7. Y bien, el presidente de la República tiene previsto regresar a Ecuador mañana, porque el viernes tiene una actividad precisamente en el oriente ecuatoriano, la provincia de Santiago, si no estoy mal. Vamos rápidamente a cambiar de tema porque hablaremos de economía. Revisaremos cómo están las cifras macroeconómicas del país, por supuesto, pero antes de eso... No, y es que a propósito de lo que dices, Byron, recordemos que ayer ya se autorizó, se aprobó por parte, pues con el acuerdo, mejor dicho, con el FMI, de $1.000 millones, que es parte de los 6.800 millones que el Ecuador llegó en septiembre de 2020 al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya se ha ido entregando durante estos, ya que son casi 2 años. Todavía faltan estos 1.000 millones y un desembolso más de 700 millones que serán los próximos meses. Lo que tiene que pasar en este momento es que el FMI ya revise otra vez toda la documentación tras más de 2 meses de reuniones con el Ecuador y ya puedan hacer efectivo este reembolso que sería en los próximos meses. Estamos hablando de un mes más o menos que habría un pronunciamiento oficial del FMI. Y en ese sentido, como cualquier institución financiera, de alguna manera está premiando el buen comportamiento del Ecuador. Si bien es cierto, si es que se ha cumplido con las cuotas y con los pagos que deberíamos haber hecho con esta institución internacional crediticia, pues obviamente vamos a tener una buena calificación y es por eso que se está confiando nuevamente en la situación económica, además de la reactivación que se está viviendo a propósito de la vacunación que se ha dado en este gobierno. Y otra cosa también fundamental es que esto nos ayuda mucho para la imagen internacional, que nuestro país vaya recobrando esta solidez económica. Así que es una buena noticia. En todo caso, estaremos pendientes también para saber estos recursos, a qué van a ser destinados, ¿no? Cuáles van a ser las áreas en las cuales se van a utilizar estos recursos. Así es, lo que ha dicho ayer el ministro de Finanzas en un conversatorio con los medios de comunicación es que estos fondos que van a llegar del Fondo Monetario Internacional van a ser destinados prácticamente todo a la parte social, pero también a la parte vial, ha dicho, y ha explicado en todo esto lo que tú bien dices, Vero, que digamos, podría parecer un premio del Fondo Monetario Internacional porque ha visto la transparencia y también el orden que según dijo Simón Cueva, hemos tenido en las finanzas en estos últimos meses y es por eso que se hace este desembolso de $1.700 millones hasta diciembre de este año. Y que no son los únicos porque, por ejemplo, el Banco Mundial ya entregó 700 millones y el BID 250, todo esto en los últimos 3 meses. Entonces sigue llegando dinero, que son los préstamos que nos dan los multilaterales al Ecuador, como ya lo ha dicho Vero, por nuestro buen riesgo país y por todo el tema crediticio que estamos también. Correcto, muy bien. Hacemos una pausa, amigos televidentes, no se vayan que ya seguimos con más información aquí en Noticias 7. Ya volvemos. Hola a todos. Se ha demostrado que una recomendación de ser más activo mejora la condición física y la salud. El ejercicio es medicina que todos nuestros pacientes necesitan tomar. Recuerda, haz ejercicio. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas.
Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9 horas 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la mañana en esta mesa de trabajo, el viceministro de Economía y Finanzas, el comisario José Gabriel Castillo. A propósito, esta entrevista usted la puede seguir en directo a través de eltelegrafo.com.es, que a partir del día lunes tendrá una nueva imagen, así que siempre pendiente. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos hecho bien la tarea, según el fondo, porque si no nos hubieran desembolsado estos nuevos recursos de casi 1.700 millones. ¿A qué se deben estos buenos indicadores de la economía? Bueno, hay que aclarar algunos temas. Lo que hemos logrado este momento, lo que ha logrado el país este momento con la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas en términos del proceso de consolidación fiscal y el buen manejo de las finanzas públicas, es justamente un acuerdo a nivel técnico, así se denomina. Es decir, este es un paso previo antes de que el país, y digamos el Fondo Monetario, tenga que tratar en el directorio del Fondo Monetario ya la aprobación del desembolso. Entonces, primer tema hay que aclarar, este es un paso previo en ese proceso. Es un formalismo. Es un formalismo. La expectativa, ¿no es cierto?, es que esto ya en las próximas semanas, en el mes de junio probablemente, segunda semana de junio, sea aprobado y el desembolso pueda realizarse. Hay que aclarar también lo que está pendiente dentro del programa que está vigente con el país, que inició con un total de 6.500 millones de dólares, es solamente 1.700 millones en el transcurso de este año, en dos revisiones. La que acabamos de pasar, con un desembolso de alrededor de 1.000 millones, ¿sí? Y la última revisión, que será en el mes de diciembre, por 700 millones más, digamos, consolidando en ese proceso los 6.500 millones que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí hay que aclarar también que es muy importante todo el proceso de acompañamiento que tiene la institución con el país, porque permite también desencadenar otros desembolsos, otro financiamiento que viene de organismos multilaterales que han estado previstos en este año por alrededor Banco Mundial, BID, Banco Mundial, el BID, CAF, etcétera, ¿no es cierto? Que son instituciones que de alguna forma dan seguimiento, ¿no es cierto?, a las evaluaciones que hace el fondo, precisamente porque de lo que se trata es de tener un país que sea sostenible, finanzas públicas que sean razonables, que permitan dar soporte al programa económico del gobierno y, por supuesto, que también mantengan un perfil de sostenibilidad de la deuda del país. ¿Y cuánto sería por el monto de todos estos créditos de los demás multilaterales? Son alrededor de 4.800 millones, ¿no es cierto?, en total, que se esperan desembolsar este año de todos estos organismos, incluyendo los 1.700 del FMI. Monetario. Así es. Con eso, entonces, ya no necesitaremos ni un solo dólar hasta fin de ejercicio fiscal 2022. Bueno, estas son buenas noticias para el país desde múltiples puntos de vista, ¿no es cierto? Por un lado, esto quiere decir que el país está en capacidad de solventar todas las actividades que fueron presupuestadas, ¿sí?, incluyendo el plan anual de inversiones. Esto es muy importante porque fundamentalmente los recursos de endeudamiento permiten dar soporte a las actividades de inversión pública. Lo que estamos diciendo es, primero, esta no es nueva deuda, es deuda que estaba planificada en el transcurso del año. Lo que estamos haciendo es logrando la consolidación de esas fuentes de financiamiento, obteniendo los recursos para que puedan ser invertidos en inversión pública, en infraestructura, en los programas sociales que mantiene el gobierno. Y esta inversión que usted dice que será utilizada con estos fondos del organismo internacional, ¿son para educación, salud, infraestructura vial, etcétera, etcétera? ¿Podría desglosarlo en porcentajes, aunque sea por sector? No tenemos un desglose completo. Estos son recursos de libre disponibilidad que llegan al presupuesto general del Estado. Lo que está claro es que esto nos permite dar soporte a todas estas actividades. Por un lado, mantener el financiamiento para aquellos programas sociales que mantiene el gobierno. Recordemos que alrededor de 500.000 familias ingresaron a los programas sociales precisamente derivado del proceso de deterioro de las condiciones de vida en la pandemia. Asimismo, tenemos nuevos desafíos en términos de infraestructura derivados precisamente de unas condiciones climáticas que han afectado mucho la infraestructura productiva, los temas viales. Con estos recursos permite dar más flexibilidad al plan anual de inversiones, de tal forma que podamos redirigirlos a el mejoramiento, ¿no es cierto?, mantenimiento de esta infraestructura y recuperación en aquellas condiciones en donde se necesita. Recuerdo que el ministro Cueva hablaba de un 2% más o menos del Producto Interno Bruto del déficit fiscal, unos 2.500 millones más o menos. Esos 2.500 millones no se pueden cubrir con este dinero. ¿Cómo va a manejarse eso? Bueno, es natural, ¿no es cierto?, que el Estado mantenga
tenga algunos atrasos por un lado, ¿no es cierto?, derivado precisamente de deudas heredadas. Es uno de los temas que con la buena gestión fiscal se ha venido resolviendo. Recordemos que heredamos algunas deudas, por ejemplo, en la seguridad social, alrededor de $1.000 millones cuando iniciamos el año. En este momento, esas deudas se han reducido en casi 700 millones, es decir, queda un saldo más o menos de 300 millones. Al IES, y continuamos reconociendo deudas, porque esto es parte de un proceso. ¿Cuáles otras obligaciones va a Hay muchas auditorías que están vinculadas, ¿no es cierto?, a los temas de salud, que requieren, una vez se consolida el proceso de verificación, reconocer esa deuda y poder pagarla. Por ejemplo, las obligaciones con las prestadores privados. Están prestadores privados, ¿no es cierto?, de salud. Así es, están prestadores privados de salud, están proveedores privados también. Esto es importante porque la reducción de estas cuentas por pagar permite precisamente a través de los proveedores privados, que finalmente son empresas, ¿no es cierto?, privadas, que pagan a sus trabajadores, son contratistas del Estado, permite también dinamizar la economía. Y recordemos también lo que estamos haciendo en términos de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? Heredamos una deuda muy importante con los gobiernos autónomos descentralizados. El año pasado, hasta el mes de julio, se cancelaron alrededor de 220, 250 millones. Y se ha venido en ese proceso, a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, en donde se reconocieron estas obligaciones, a partir de ese momento los gobiernos autónomos descentralizados pueden retener el IVA, ¿no es cierto?, y eso les permite manejar algo de liquidez, sobre todo a nivel local. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, es la forma de dinamizar desde el punto de vista del sector público la economía local. Y hemos venido reconociendo justamente a partir de ese proceso, son resoluciones que el Servicio de Rentas Internas tiene que consolidar, se vienen reconociendo y se vienen saneando estas deudas precisamente porque el Estado ecuatoriano en este momento tiene recursos para hacerlo. Había un IVA por devolver que estaba, si no me equivoco, el 2020-2021 a los GAT, tanto prefecturas como municipios. ¿Eso ya está en cero o todavía hay un porcentaje? Estamos prácticamente al día con las obligaciones que tenemos con los gobiernos autónomos descentralizados, con excepción de algunos casos puntuales, ¿no es cierto?, en donde hay procesos administrativos de por medio que requieren resolverse. El modelo de equidad territorial, que es parte de este proceso, estamos prácticamente al día en este tema. El IVA que está pendiente tiene que ver justamente con estas nuevas resoluciones que se emitieron desde el mes de julio del año pasado. ¿De qué valores? Son más o menos $200 millones, más o menos, ¿no es cierto? En varios municipios. En varios municipios a nivel nacional. Y lo que viene haciendo, hay pequeños y grandes. Entonces, lo que viene haciendo justamente... ¿Guayaquil? Está Guayaquil incluido, ¿no es cierto? Lo que viene haciendo justamente el Ministerio de Economía y Finanzas es reconociendo estas deudas, haciendo las transferencias en un cronograma más o menos ordenado que permita sobre todo a aquellos gobiernos locales que dependen más de las transferencias fiscales, como los gobiernos pequeños, tengan esos recursos, ¿no es cierto?, prioritariamente. Y a partir de eso se van saneando estas deudas, y todo esto se puede hacer precisamente porque se viene administrando las finanzas públicas de una manera consistente. Un tema que me quedó pendiente, el 2% es más o menos el déficit que está previsto este año. PIB. Recordemos que partimos de un PIB, de un déficit respecto al PIB de alrededor de 7 puntos porcentuales, se redujo en el 2021 alrededor de 4 puntos porcentuales, y si venimos en esa senda, ¿no es cierto?, manteniendo la consolidación de las finanzas públicas y el buen manejo, esperamos cerrar este año con un 2% del gobierno central, y de hecho un superávit ligero en términos del sector público no financiero. Ya son muchos años que el país no ha visto un superávit en términos de todo el sector público no financiero, y ese proceso de consolidación se viene logrando por ese manejo. ¿No va a haber entonces reducción del aparato burocrático para ahorro? Se tiene que seguir trabajando en temas de eficiencia, eso es indudable. El Estado ecuatoriano es un Estado que creció, ¿no es cierto?, significativamente en términos de la dinámica económica. Una vez, en el 2014, una vez que cae el precio del barril de petróleo, todo el Estado ecuatoriano y el modelo económico empieza a reestructurarse fundamentalmente a través de deuda, lamentablemente deuda onerosa, que es precisamente lo que se viene resolviendo. Necesitamos tener un tamaño del Estado que sea adecuado y eficiente. ¿Y esta reducción para este año de cuánto sería? ¿En porcentajes o en millones, para tener una idea? Hay diversos sectores, es decir, aquí no es un tema justamente solo de salarios y de empleados. Ahí se tiene que venir trabajando en términos de buscar espacios de eficiencia, fusionar probablemente algunas instituciones en donde se ve duplicidad de funciones o que están atendiendo justamente a los mismos sectores, tratar de buscar espacios de eficiencia que hagan sentido en términos del servicio público, y que ojalá dejemos de pensar en el tiempo, ¿no es cierto?, que la única forma de hacer buena gestión es con más recursos solamente, ¿no es cierto? Se necesita que los recursos que se disponen se puedan administrar de una manera adecuada. Finalmente, viceministro, con estos buenos números, con el crecimiento de las recaudaciones tributarias, del pago de impuestos, y además
ingresos extraordinarios por el petróleo, a pesar de que ahora está por debajo de los $100, va a seguir la tendencia, por lo menos en ese valor. ¿Podemos decir que Ecuador tendrá un crecimiento sostenido del 4% durante todo el año, a pesar de la guerra ucraniana que ha golpeado? La guerra ha golpeado a la región, ¿cierto?, a todos los países del mundo en algunas versiones. Los temas inflacionarios, por ejemplo, son importantes. El Ecuador es un país que ha logrado contener la presión inflacionaria de alguna forma. Por supuesto, viene creciendo, ¿no es cierto? En este momento el último registro fue de 2.8, se espera que crezca un poco más en el transcurso del año, pero respecto a nuestros pares y a la región, somos el segundo país con la menor inflación de la región. Y esto permite, a veces se pierde de vista, ¿no es cierto? Esto lo que permite es que los hogares mantengan el poder adquisitivo. Al final del día, de lo que estamos hablando es que mantengan sus condiciones de vida. En este manejo lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que este año se pueda continuar el proceso de reactivación económica que empezó en el año 2021, que podamos continuar con buenos indicadores de finanzas públicas y la dinamización que ya se siente en términos de las ventas, en términos de las recaudaciones tributarias, exactamente, el sector turístico que a su vez se ha dinamizado, todo esto en gran medida, ¿no es cierto?, derivado precisamente de ese programa de vacunación que fue muy consistente, muy sólido y que ha permitido que en este momento se pueda reabrir la economía, ¿no es cierto? A veces perdemos de vista justamente la importancia de ese gran esfuerzo que hizo el sector público y privado en lograr un esquema de vacunación que permita reactivar la economía rápidamente. Así que nuestra expectativa es que con estos números, ¿no es cierto?, el país pueda continuar en ese proceso, resolviendo los desafíos que claramente, ¿no es cierto?, estamos enfrentando en los temas de seguridad, en los temas de infraestructura. Todo esto se puede hacer precisamente porque hay un buen manejo. Me van a matar, pero tengo que preguntarle, ¿son 1.200 millones de dólares que el presidente va a dar en 4 años para el tema de seguridad a policía? Vi que se entregaron casi 12 millones. ¿Hay otro desembolso para este año en policía y seguridad? Hay varios desembolsos que están previstos en seguridad. Parte del presupuesto, los 12 millones fueron los que se entregaron precisamente como parte de ese proceso. Estos son recursos que forman parte del plan de inversión. Las instituciones, y esto es importante, Byron, las instituciones tienen que consolidar sus programas de inversión para que entonces puedan identificarse los recursos y se justifique en el proceso económico, ¿no es cierto?, la asignación de estos recursos. Entonces, en este año no habrá más que los 12 millones para la policía. Están previstos como parte del presupuesto que tienen las instituciones programadas. No tengo en mente cuál es el monto que tiene la policía como tal, como presupuesto de este año, pero como digo, en la medida en que podemos mantener, ¿no es cierto?, el manejo económico, los recursos se van desembolsando conforme las instituciones van presentando al Ministerio de Economía y Finanzas sus planes de inversión, ¿no es cierto?, y toda la documentación que respalda su gestión. Muchas gracias, viceministro. Perfecto, Byron, muchas gracias. El viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo, 7 de la mañana con 44. Siete de la mañana con 59 minutos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Extendemos nuestra cordial invitación para que nos acompañen hoy a las 22 horas con más noticias. Compañeros, que tengan un excelente día de igual manera. Hasta pronto.